Seguimos aquí en Tecnopol y ahora vamos a hablar de cuál ha sido la evolución del índice de precio al consumidor. De la canasta de bienes del 20% más rico y de la canasta de bienes del 20% más pobre de la población. Porque una cosa es lo que el Banco Central calcula como índice de precio del consumidor general, que es un índice de precio para todo el país. Es decir, el Banco Central de la República Dominicana sale todos los meses y levanta la información de 305 bienes y servicios. Ahí agarra y te calcula cuál es el precio del plátano, del aguacate, del arroz, de los pantalones, de las camisetas, de las bebidas alcohólicas, de todos los bienes. 305 que representan el 90% de lo que consume el pueblo dominicano. 305 productos. Ahí lo coloca el Banco Central y sale todos los meses y entrevista 8,000 establecimientos para verificar cuál ha sido la evolución entonces de los precios, porque toma esos precios y dada la canasta de bienes que consume el promedio del país, esa canasta básica que la saca de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, el Banco Central con esa canasta sale a buscar esos 305 bienes en esos 8,000 establecimientos y calcula la evolución de los precios y lo pondera por la participación de cada uno de esos bienes y servicios en lo que es el gasto total de la familia promedio dominicana. Y así calcula el índice de precio general. Ahora bien, esa canasta que es promedio, ¿es la canasta de los más pobres? No. ¿Es la canasta de los más ricos? No. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? De forma muy inteligente y responsable, el Banco Central hace lo siguiente. No, pero vamos a publicar también la canasta del 20% más rico y la canasta del 20% más pobre. Es decir, que coloca al rico y coloca la del pobre, también la evolución de su índice de precio al consumidor. También lo hace para el 20%, segundo 20%, tercer 20% y cuarto 20%. Es decir, que lo hace para todos los quintiles. Quintiles son divisiones de 20% que tiene en población diferentes canastas y por lo tanto usted puede calcular los diferentes índices de precio. Pues eso hace el Banco Central. Yo le voy a enseñar aquí la evolución de ese índice de precio. Miren ahí. Esto es desde el año 2010. Fíjense acá, desde el año 2010, fíjense cómo el índice de precio, que es el rojo del primer quintil de los más pobres, se mueve por aquí y por aquí abajo, fíjense cómo, pero bien pegadito, está el de los más ricos. Es decir, que hubo una situación del 2011, 2012, 2013, ahí donde se movía casi igual, pero ligeramente más alto el de los más pobres. Pero fíjense luego, 2013-2014, bien pegadito, no hay prácticamente ninguna distinción. Pero fíjense a partir de agosto del año 2014, fíjense a partir de agosto del 2014, cómo el índice de precio de los más ricos disminuye y luego se mantiene relativamente estable. Y miren aquí, el índice de precio de los más pobres sigue subiendo, disminuye un poquito acá, pero luego sube fuertemente acá. ¿Qué significa eso? Que desde agosto del año 2014 se rompe esto, que es un movimiento casi igual para ambos índices de precio, para los ricos y los pobres. Y fíjense cómo a partir de agosto del año 2014, el índice de precio de los más pobres sube más rápido que el índice de precio de los más ricos. ¿Por qué? A partir de agosto del año 2014, ¿qué sucedió en la economía dominicana? Bueno, la economía internacional comenzó a mostrar una caída rápida, acelerada, de los precios del crudo y de los combustibles. Y al disminuir los precios del crudo y de los combustibles en términos general, asimismo comenzó a disminuir internamente el precio de los transables. Comenzó a disminuir el precio de los transables y al disminuir esto hizo que disminuyera el componente de transporte de la canasta. Y el componente del transporte tiene a su vez un componente importante de lo que es combustibles. ¿Y qué ha sucedido desde agosto del 2014? Que ha disminuido ese componente de combustible que está en la canasta. Pero ¿quién tiene la mayor participación en su gasto total de los combustibles? Los más ricos. Entonces, ¿quiénes se han beneficiado más de esa reducción de los precios de los combustibles? Los más ricos.
el 20% más rico. Por eso usted ve cómo cae aquí ese IPC y el de los pobres sigue subiendo. Fíjense cómo aumentó la brecha. Es decir, que la inflación de los más pobres subió más que la inflación de los más ricos. ¿Por qué subió aquí tan fuerte la de los más pobres? Porque aquí ocurrió la sequía del año pasado. Esa sequía del año pasado fue tan brutal que provocó un fuerte incremento de los precios de los alimentos. Y tengan en cuenta lo siguiente, los más pobres, los alimentos les representan muchísimo mayor participación en su canasta completa que la participación que representan los alimentos en la canasta de los más ricos. Muchísimo más participación tienen los alimentos en la canasta de los pobres de lo que representa en la canasta de los ricos. Si hay una sequía que aumenta los precios de los productos de alimentos de los más pobres, esto dispara el IPC de los pobres, pero no así de los ricos, que al mismo tiempo se han beneficiado en mayor proporción de lo que se benefician los pobres de la reducción de los precios de los combustibles. En consecuencia, ¿qué está sucediendo desde agosto del año 2014? Los precios de los combustibles se reducen y atraen hacia abajo el índice de precios de los más ricos. Pero, ¿qué sucede con relación a el índice de precios de los más pobres? Que aun cuando hay un elemento que lo trae hacia abajo de los precios de los combustibles, como hay un sobre gigantesco representativo sector o productos que son los alimentos que han aumentado de precio en la canasta de los más pobres, pues eso tiende a alar hacia arriba el índice de precios al consumidor. ¿De quiénes? De los más ricos, de los más pobres, perdón. Y al de aumentar ese índice de precios de los más pobres, esto hace que entonces aumente la desigualdad de ingresos. Es decir, que eso que usted ve aquí en su pantalla, esa diferencia de evolución del índice de precios significa que desde agosto del 2014 hay una presión interna, manteniendo todo lo demás constante, hay una presión interna producto de la diferente evolución del índice de precios de los más ricos y de los más pobres. Esa diferencia entre la evolución del índice de precios de los más pobres aquí y de los más ricos aquí hace que aumente la desigualdad de los ingresos. ¿Por qué? Porque en términos relativos el poder adquisitivo de los más pobres se ha deteriorado más rápido de lo que se ha deteriorado el poder adquisitivo de los más ricos. En consecuencia, lo que se está viendo es sencillamente un aumento de la desigualdad. Resumen, la reducción de los precios de los combustibles ha beneficiado en la República Dominicana más a los segmentos más ricos de la población. Aquellos que quieren que el gobierno le reduzca los impuestos a los combustibles, lo único que están haciendo es promoviendo una política que beneficiará más a los más ricos, pero perjudicará a los pobres porque si el gobierno se desprende de esos dineros que recibe producto de los impuestos a los combustibles, ¿qué consecuencia tendría sobre sus finanzas públicas? No tendría esos recursos. Y si no tiene esos recursos, aumentaría su déficit, tendría que recortar gastos. Si recorta gastos, ¿a quién es que más le destina recursos el gobierno? Le destina más recursos a los segmentos más pobres, por ejemplo, gasto social, transferencias condicionadas, transferencias no condicionadas, gasto de educación, gasto de salud pública y así sucesivamente, gasto de infraestructura, viviendas populares. Todo eso es lo que invierte el gobierno en los más pobres. Si reduce su nivel de ingresos porque reduce los impuestos a los combustibles, ¿quién se perjudica más por el lado del gasto? Los más pobres. Entonces, fíjense, ¿qué política sería esta? Si se reducen los impuestos a los combustibles, se beneficia más a clase media y clase alta, pero se perjudica entonces a los más pobres porque el gobierno no tendría dinero para los más pobres. Entonces, obviamente que esa sería una política altamente regresiva, es decir, una política
que provocaría un aumento de la desigualdad de los ingresos. Y yo le voy a decir lo siguiente a ustedes. Yo no creo que ningún gobierno ejecute una política como esa. Así que mi recomendación a ustedes es que continúen a los tuiteros que deben de estar tuiteando esto ahora mismo, a los tuiteros que sepan que una reducción de los precios de los combustibles beneficia más a los más ricos y que ningún gobierno te va a bajar los impuestos a los combustibles, porque eso sería perjudicar a los más pobres. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.